La Mona Lisa. Esa sonrisa enigmática que todos conocemos, ¿verdad? Esa que nos mira desde pósters y postales. Pero detrás de esa imagen icónica se esconde una historia increíble. Una historia de cómo esa pintura, esa obra maestra, desapareció del Louvre en 1911. Hoy nos sumergimos en el robo del siglo, un caso que nos lleva al corazón del misterio, a las teorías descabelladas y a la figura de Vincenzo Perugia. Prepárate para un viaje al pasado, a un París de principios del siglo XX. Una época, la Belle Époque, que se mezclaba con las sombras de este misterio que aún nos fascina. Empecemos por el principio. ¿Quién era este Vincenzo Perugia? El hombre que se atrevió a desafiar al mundo del arte. Pues Perugia era italiano, un trabajador del Louvre, nada menos, aparentemente un hombre normal. Pero bajo esa fachada se escondía una mente audaz, capaz de localizarlo. El 21 de agosto de 1911 entra al Louvre, vestido como un empleado cualquiera. Nadie sospechó de él. ¿Cómo pudo burlarse ante una imagen de los museos más famosos del mundo? Siendo solo un trabajador. La respuesta es simple y a la vez escalofriante. Perugia conocía el Louvre como la palma de su mano. Había trabajado allí colocando los cristales protectores de algunas obras, incluida la Mona Lisa. El destino lo había puesto en lugar en el público para conocer las obras. Esa mañana, Perugia entra a la sala donde se exhibía la Mona Lisa, la descuelga de la pared y ocultándola bajo su ropa, con la sonrisa más famosa del mundo bajo el brazo, se suma en la inmensidad del mundo. Esa sala vacía, silencio, hueco en la pared. El descubrimiento del robo, como tú puedes imaginar, desató el pánico en París. La policía, desconcertada, inició una búsqueda frenética. Interrogatorios, pistas falsas. La Mona Lisa parecía haberse esfumado en el aire. La prensa se volvió eficaz. El robo del siglo en todos los periódicos. La Gioconda se convertía en un mito, en un símbolo de lo inalcanzable. Y mientras tanto, Vincenzo Perugia, el hombre que tenía en su poder la Mona Lisa, esperaba pacientemente en las sombras. ¿Qué hacía Perugia con la pintura? ¿Dónde la escondía? ¿Cuáles eran sus planes? La historia se vuelve aún más intrigante. Durante 2 largos años, Perugia guardó la Mona Lisa en su apartamento, en un baúl de madera. 2 años en los que la sonrisa más famosa del mundo estuvo oculta a los ojos del mundo, a la espera de su reaparición. 2 años de silencio, de misterio y de especulaciones, supongo. Por supuesto, surgieron todo tipo de teorías que la Mona Lisa había sido robada por una banda internacional que estaba en manos de un coleccionista excéntrico, incluso que había sido destruida en un incendio. Pero la verdad era mucho más sencilla y a la vez más sorprendente. La Mona Lisa estaba en París, a pocos kilómetros del Louvre, custodiada por el hombre que la había robado. Pero Perugia tenía miedo. Parece que la paciencia de Perugia tenía un límite. En 1913 decide dar un paso arriesgado, contactar con un marchante de arte en Florencia, Perugino, para ofrecerle la Mona Lisa a cambio de una recompensa. Pero creía que quería Las motivaciones de Perugia siguen siendo de enigma. Algunos creen que actuó por patriotismo, quería devolver la obra maestra a Italia, su verdadera patria. Otros piensan que simplemente buscaba un beneficio económico. Sea cual sea su motivación, la jugada fue demasiado arriesgada. La trampa se cerró sobre el ermita de Florencia. Allí fue arrestado, con la Mona Lisa en su poder. El final de una huida de 2 años. Un final que devolvía la Mona Lisa al Louvre, pero que habría un nuevo capítulo en esta historia. El juicio de Vincenzo Perugia. Un juicio que lo convertiría en una celebridad, en el hombre que robó la sonrisa más famosa del mundo. Un juicio que, al menos eso creíamos entonces, revelaría las verdaderas motivaciones del robo del siglo. Con el arresto de Perugia empieza un nuevo capítulo. El mundo entero esperaba impaciente el juicio, ansiosos por conocer las razones que lo habían llevado a cometer un acto tan audaz. Las salas del tribunal abarrotadas, ¿no? Ya. Periodistas de todo el mundo cubriendo el juicio del siglo. El juicio del hombre que robó la sonrisa más famosa del mundo. Imagínate la escena. Vincenzo Perugia en el banquillo de los acusados. La mirada fija en el juez, dispuesto a contar su versión de los hechos. ¿Y Perugia qué dijo? Mantuvo su historia, esa del patriotismo. Sí, se aferró a su versión. Afirmó que había robado la Mona Lisa para devolverla a Italia. La consideraba un tesoro nacional, robado por Napoleón. Un argumento arriesgado, ¿no? Convenció al jurado. Lo vieron como héroe, un Robin Hood del arte que luchaba por la restitución de un patrimonio robado. Pues el jurado se mostró sorprendentemente comprensivo con él. Puede que la atmósfera nacionalista de la época influyera en su veredicto. ¿Y la sentencia? No. Fue tan clemente como él esperaba. La sentencia fue, cuanto menos, sorprendente. Condenaron a Perugia a tan solo 1 año y 15 días de prisión. En serio. Una pena irrisoria para la magnitud del delito, ¿no?
y para el revuelo internacional que había causado. Sin duda, el robo del siglo se convertía en un caso único. Un robo audaz, un juicio mediático y una condena sorprendentemente leve. ¿Y la Mona Lisa? ¿Qué pasó con ella? Regresó inmediatamente al Louvre. Antes de volver a París, la Mona Lisa hizo una gira triunfal por Italia. Fue exhibida en Florencia, Roma, Milán, aclamada como un tesoro recuperado, un símbolo del orgullo nacional. Imagínate la emoción de los italianos. Poder contemplar de nuevo la obra maestra de Leonardo en su tierra natal. La expectación era máxima. Miles de personas se agolcaban para verla. La pintura que había desafiado al mundo del arte con su desaparición ahora regresaba como una heroína. Un final feliz para la Mona Lisa. ¿Y qué fue de Perugia? Tras cumplir su breve condena, Perugia regresó a Francia, llevó una vida discreta, murió en 1925 el mismo día de su cumpleaños, a los 44 años. Un final casi anónimo para el hombre que robó la sonrisa más famosa del mundo. Así es. La historia de Vincenzo Perugia es una paradoja. Un robo que lo catapultó a la fama mundial, seguido de una vida discreta, casi olvidada por la historia. Pero la duda persiste. ¿Héroe o villano? ¿Patriota o ladrón? Esa es la pregunta que nos deja este caso. Las verdaderas motivaciones de Perugia siguen siendo un enigma, una sombra que se cierne sobre el robo del siglo. Y mientras la Mona Lisa sigue cautivando al mundo con su enigmática sonrisa desde el Louvre, la historia de su secuestro nos recuerda que detrás de cada obra maestra se esconden secretos y misterios que desafían el paso del tiempo. Pero aún hay más en esta historia. Hay una teoría que ha surgido con el tiempo, una trama que podría cambiar nuestra percepción del robo del siglo, un personaje que se movía en las sombras y que podría ser la verdadera mente maestra detrás del robo de la Mona Lisa. Un nuevo personaje. Un nuevo misterio. La historia se vuelve cada vez más intrigante. ¿De quién se trata? Su nombre es Eduardo de Valfierno, un argentino con un don para la estafa y un olfato excepcional para el arte, o mejor dicho, para las falsificaciones. Un falsificador. Esto cambia por completo la perspectiva. ¿Qué papel jugó en el robo de la Mona Lisa? Para descubrirlo tendremos que adentrarnos en el mundo de las falsificaciones, en un laberinto de engaños y secretos donde nada es lo que parece. Eduardo de Valfierno. Un nombre que suena a misterio. Un personaje que emerge de las sombras para añadir una nueva capa de intriga a este caso. Valfierno era un maestro de la estafa, un artista del engaño. Se movía con soltura en los círculos artísticos, siempre atento a cualquier oportunidad. Un beneficio, ya sabes. ¿Y cómo encaja en la historia del robo de la Mona Lisa? ¿Fue él la mente maestra detrás del plan de Perugia? Esa es la teoría que vamos a explorar. La idea es que Valfierno urdió un plan maestro para aprovecharse del robo. Un plan maestro que involucraba falsificaciones. Exacto. Valfierno habría contactado con un falsificador, Yves Chaudron, un francés, para que hiciera 6 copias perfectas de la Mona Lisa. 6 copias. Un plan ambicioso, ¿no? ¿Para qué quería Valfierno 6 Mona Lisas falsas? Ahí está la clave de la estafa. Mientras el mundo buscaba la Mona Lisa robada, Valfierno ya tenía a sus compradores. 6 coleccionistas adinerados, ansiosos por poseer la obra maestra de Leonardo. Un plan brillante, sin duda. Valfierno aprovechó el revuelo del robo para vender sus falsificaciones a precio de oro. Creó la demanda y luego la satisfizo. Efectivamente. El robo no era el fin en sí mismo, sino el medio para un fin mucho más lucrativo. Y Perugia, con su supuesto patriotismo, se convirtió en una pieza más de este complejo juego. Increíble pensar que Perugia, el supuesto héroe, el salvador del patrimonio italiano, podría haber sido manipulado por un estafador sin escrúpulos. Esa es la ironía de esta historia. Perugia, el supuesto ladrón, se convierte en una víctima más del ingenio de Valfierno. Pero si esta teoría es cierta, ¿cómo es que no salió a la luz durante el juicio? Nadie sospechó de Valfierno. Valfierno era un maestro del engaño, recuerda. Su plan fue tan meticuloso, tan bien ejecutado, que no dejó rastro. Y Perugia, cegado por su idealismo, nunca lo mencionó. Valfierno desapareció sin dejar huella, con los bolsillos llenos y la satisfacción de haber ejecutado una de las estafas más audaces de la historia del arte. La teoría de Valfierno nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el robo de la Mona Lisa. ¿Fue Perugia un patriota ingenuo o un cómplice en la elaborada trama de Valfierno? Una pregunta que quizás nunca tenga respuesta. Lo que sí sabemos es que la Mona Lisa, tras su periplo italiano, regresó al Louvre, donde sigue cautivando al mundo con su enigmática sonrisa. Pero ahora, cada vez que la contemplemos, recordaremos la historia que se esconde detrás, una historia de audacia, engaño y secretos que aún esperan ser revelados. El robo de la Mona Lisa nos demuestra que el mundo del arte, con su belleza y esplendor, también tiene un lado oscuro, un submundo de falsificaciones, estafas y ambiciones desmedidas. Un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan, creando historias que desafían nuestra percepción y nos recuerdan que a veces la verdad se esconde tras una sonrisa enigmática.
Y así termina nuestra inmersión en el caso de Vincenzo Perugia y la Mona Lisa. Un robo que sigue fascinando y generando debate. ¿Fue Perugia un héroe o un villano? ¿Un patriota o una víctima del engaño? La próxima vez que admires la Mona Lisa, recuerda la increíble historia que se esconde detrás de su enigmática sonrisa. Un misterio que tal vez nunca se resuelva por completo.